Bueno, a ver, esperemos que esto sí esté grabando. Un saludo a todos los muchachos, todos los que estén viendo este video, los que lo vayan a ver. Como les había prometido hace ya algunos días, les iba a grabar un video con la solución del primer examen. En vista pues de que los resultados fueron tan regulares, muchachos, yo quiero que escuchen o miren este video con mucha atención, que miren en qué fue lo que fallaron y que miren las dificultades. Como ya les dije yo en el mensaje que les escribí, pues el examen no está muy difícil, tampoco era un examen regalado, pues, porque en la Universidad Antioquia no regalamos nada y ustedes saben que el nivel es relativamente alto, pero era un examen ganable, o sea, con lo que habíamos visto en la clase, con el temario que yo les mandé, con los temas, con los videos que había, con el material que había en la plataforma. Entonces me preocupa mucho y me entristece un poco pues como esos resultados tan regulares. Como les decía, solo ganaron 5 estudiantes de 33. De esos 5 estudiantes, 4 ganaron en 3 raspados, solamente uno ganó en 3,6, una nota medianamente decente, y el resto perdieron. La mayoría de las notas entre 2 y 2,6 y algunos en menos de 1 inclusive, bueno, notas entre 1 y 2 también, notas muy bajitas. Entonces, muchachos, yo los invito a que revisen a ver qué fue lo que falló, si es que el método de estudio no está funcionando, si me necesitan a mí llamen, me escriben y yo pues trataré de ayudarlos en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, entremos en materia para no demorarnos mucho en esto y en las clases pues seguimos hablando sobre el tema. Entonces, como van a ver, todo es muy conceptual. Por eso es que es tan engañoso estos parciales y este curso. Porque como todo es tan conceptual, entonces uno cree que es muy fácil, porque a uno ya se lo dijeron, uno cree que ya aprendió. Como no hay que resolver ninguna ecuación, ni hay que resolver ningún problema numérico, o solamente unos muy pequeños. Entonces uno piensa, no, ya eso es muy fácil, muy sencillo. Pero en realidad hay que hacer el esfuerzo de estudiar, de aprender los conceptos y asimilarlos. Mira esta primera pregunta muy sencilla, y muchos las acaban mal. ¿Cuáles de las siguientes cantidades no es una cantidad vectorial? Evidentemente la velocidad lo es, la aceleración también, lo hablamos muchísimo, son cantidades en las cuales influye su dirección. La posición también lo es, ¿sí? Porque eh, para usted hablar de la posición de un lugar no basta ir con una distancia. Si usted tiene un punto de referencia, para usted dar la posición de un objeto respecto a un punto de referencia tiene que ser un vector, y eso también lo mencionamos en clase. Por lo tanto, la única cantidad que no es un vector es el trabajo. El trabajo es una cantidad numérica, que es el producto escalar de dos vectores, pero el trabajo no tiene dirección. El trabajo es un número y sus unidades son los joules. Segunda pregunta. Si se deja caer al mismo tiempo una piedra y una hoja de un árbol en el vacío, esto es muy importante, en el vacío donde no hay resistencia del aire, ¿cuál de esta afirmación no es correcta? O sea, hay que escoger la falsa. La primera dice, la aceleración de la piedra será mayor que la de la hoja. Eso es falso, porque sabemos que cuando dos objetos están cayendo, la aceleración de la gravedad es la misma para todos. Entonces no es verdad que la de la piedra sea mayor que la de la hoja. B, la piedra será atraída hacia la tierra con una mayor fuerza. Esa es verdad, ¿cierto? La piedra será atraída hacia la tierra con una mayor fuerza, porque como la piedra pesa más, entonces la fuerza que le hace la tierra es mayor. Ahora, la aceleración es la misma para los dos cuerpos, eso es verdad también. Ambos cuerpos cambian su velocidad de la misma manera. Claro, cambiar la velocidad es acelerarse y la aceleración de los dos objetos es la misma. Por lo tanto, la única que no es cierta es la A. Esa era la falsa. Listo. Tercera pregunta. ¿El movimiento de caída libre es válido para qué? Para un objeto que se deja caer desde el reposo, un objeto que se lanza verticalmente hacia abajo o un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba. Pues la respuesta es todos los anteriores, porque cuando dijimos en clase, dijimos que ya la expresión caída libre la íbamos a generalizar y nos íbamos a referir que un objeto que estuviera bajo la acción de la gravedad está en caída libre, independientemente de si se mueve en línea recta, si se mueve en forma parabólica, si está en una trayectoria elíptica o si está en cualquier dirección que se mueva un objeto, siempre y cuando la única fuerza que actúe sobre él es la fuerza de la gravedad, entonces ese objeto está en caída libre. De eso hablamos cuando pusimos el ejemplo que dibujábamos la Tierra y decíamos que nos imaginábamos un cañón que disparaba una bala y que ese objeto quedaba viajando alrededor de la Tierra en órbita.
Eso lo hablamos en clase. Listo. Ahora, cuarta pregunta. Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba. Si usted desprecia la resistencia del aire, ojo que es un caso ideal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Entonces aquí hay que escoger la que es verdad. Su velocidad cambia de manera no uniforme. Eso es cierto. Eso es falso. Porque si está sometido a la aceleración de la gravedad, incluso cuando va subiendo para arriba, está actuando sobre la aceleración de la gravedad, se está frenando, pero está actuando la aceleración de la gravedad. Su velocidad cambia uniformemente. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es constante, quiere decir que el cambio de la velocidad es constante. Su altura máxima es independiente de la velocidad lineal, falso. La altura máxima depende de con cuál velocidad sale. Si usted, por ejemplo, chuta un balón o lanza una pelota hacia el aire, la lanza con una velocidad inicial, entre más grande sea esa velocidad, pues más alto va a llegar esa pelota. C. Su tiempo de ascenso es un poco mayor que su tiempo de descenso. Eso es falso, ¿cierto? Y la rapidez al volver a su punto de partida es igual a la rapidez inicial. Como estamos en el caso ideal, que la resistencia del aire es despreciada, o sea que no se frena en ningún momento el objeto debido al aire, entonces esta D es verdad. La única, esta D es la única que es verdad, ¿cierto? La rapidez al volver a su punto de partida es igual a la rapidez inicial, esa es la única que es cierta. Esta C es falsa. ¿Por qué? Porque su tiempo de ascenso no puede ser mayor que su tiempo de descenso, tienen que ser iguales si estamos despreciando la resistencia del aire. ¿Okay? Eso es muy importante. 5. Un balón de fútbol se lanza en un pase largo y describe una trayectoria parabólica. Ya sabemos lo que es una parábola, ¿no? Una trayectoria de este estilo. En comparación con la velocidad horizontal inicial del balón, la magnitud de la componente horizontal de su velocidad en el punto más alto es. Entonces, como la velocidad es un vector, quizás aquí tuviera que hacer un dibujito, pero no tengo la plataforma. Bueno, pero vamos a imaginarlo, como la velocidad es un vector, ¿cierto? Entonces sería, digamos que va en esta dirección, ese vector tiene una componente horizontal y una componente vertical. Esa componente horizontal de la velocidad no va cambiando a medida que el balón describe la trayectoria parabólica. Es la componente vertical de la velocidad la que cambia. Porque mientras va subiendo esa componente se hace cero, cuando llega a la altura máxima esa componente es cero y cuando el balón empieza a caer esa velocidad, esa componente vertical empieza a aumentar. Entonces la pregunta es, la componente horizontal de la velocidad en el punto más alto, esa componente no cambia, ¿sí? Por lo tanto es la misma. La respuesta sería la C, ¿sí? Ahora, pregunta 6. El peso de un objeto ¿qué dice? El peso de un objeto es directamente proporcional a ¿qué? Pues ya sabemos que el peso es igual a masa por aceleración. Entonces el peso de un objeto es proporcional a su masa, es proporcional a la aceleración de la gravedad, es proporcional a la inercia también, porque la masa es la medida de la inercia. Por lo tanto, aquí la respuesta es todas las anteriores. ¿Sí? 7. Dos protones se acercan entre sí con diferente rapidez. La magnitud del momento lineal total del sistema de los dos protones, ¿cuál será? Aquí habría que hacer un pequeño calculito. Aquí sí. Ese pequeño cálculo lo hacemos en clase. El que quiera conocer cómo es la respuesta de este punto 7, lo hacemos. Pero la respuesta aquí era la B. Este era el único punto en el que había que hacer un pequeño cálculo. No es nada del otro mundo, ¿sí? Simplemente escribir los dos vectores. Si un protón viene en esta dirección y el otro viene en esta dirección, entonces sumar esos dos vectores y luego el cambio del momentum total es el momentum final menos el momentum inicial. Si alguien quiere ver bien la respuesta de este 7, para no extenderme mucho aquí en este video que quiero que sea corto, entonces me dicen en clase y lo hacemos. Listo. La pregunta 8 dice, aplicamos los frenos a un carro que se mueve con rapidez de 100 km por hora y este patinó hasta detenerse. ¿Qué ocurre con la energía cinética? Entonces él tenía una energía cinética porque se iba deslizando y luego se frenó. Ya sabemos que la energía no se puede perder, ¿cierto? ¿Desaparece sin dejar rastro? No puede ser. Ninguna de las anteriores tampoco, eso está por rellenar. ¿Se convierte en energía potencial de los neumáticos? Tampoco,
porque cuando usted gana energía potencial gana altura y esto se está moviendo horizontalmente. La única respuesta correcta es que se convierte en energía térmica, claro, se convierte en calor, que era lo que habíamos estudiado en clase. Pregunta 10. La aceleración debida a la gravedad de un objeto en la superficie terrestre que es una constante g, no depende de la masa de la Tierra, es directamente proporcional al radio de la Tierra o no depende de la masa del objeto. Ya sabemos que la aceleración debida a la gravedad es una constante, esa es verdadera, ¿cierto? Ah, no, perdón, pero no es esta constante g, ¿cierto? Esta g es la constante que está en la ecuación de gravitación universal de Newton, que la vimos en clase y la discutimos. Bueno, realmente la aceleración de la gravedad varía con la masa de la Tierra. Si la Tierra es más grande, ¿cierto? Entonces depende de la masa de la Tierra, o sea que no es cierto que no dependa de la masa de la Tierra. ¿Es directamente proporcional al radio de la Tierra? Tampoco, ¿cierto? Eso no es cierto del todo. La aceleración de la gravedad sí depende del radio de la Tierra, pero no es directamente proporcional. O sea que esta frase es importante. La verdadera aquí es la D, no depende de la masa del objeto, ¿cierto? La aceleración de la gravedad depende de la masa de la Tierra, depende de la posición del objeto respecto a la Tierra, pero no depende de la masa del objeto, ¿sí? La aceleración de la gravedad es independiente de cuánta masa tengo yo, cuánta masa tiene una piedra, cuánta masa tiene una montaña. ¿Okay? El 11. ¿Qué se puede decir de un objeto que tiene una velocidad inicial dirigida hacia arriba y se mueve en cercanías de la superficie de la Tierra? Entonces, velocidad inicial hacia arriba y se mueve cerca de la Tierra. ¿Su velocidad permanece constante? No, ¿cierto? No puede permanecer constante porque está sometido a la aceleración de la gravedad, por lo tanto la velocidad cambia. ¿Su aceleración permanece constante? Sí, porque la aceleración de la gravedad es constante. ¿Su rapidez siempre aumenta? No. Si un objeto está subiendo, usted lo lanza y el valor mientras está subiendo está mermando la velocidad, empieza a aumentar cuando va a caer. En su punto de máxima altura la aceleración es cero. Falso. La aceleración siempre es la misma, incluso en el punto de máxima altura de un objeto. La velocidad sí es cero, pero la aceleración no. La aceleración permanece constante siempre. Por eso la respuesta aquí es la B. 12. ¿El peso de un cuerpo se puede definir como la masa del cuerpo? No, esta pregunta es muy fácil, muchachos, porque el peso, la definición de peso, es que eso lo tienen que saber ustedes. Lo discutimos mucho en clase. La masa no es el peso, la masa es la cantidad de materia. El peso es la fuerza de gravedad con la que lo atraemos a la Tierra, ¿sí? Entonces esta no es verdad. La B, la cantidad de inercia que tiene el cuerpo, tampoco, porque cantidad de inercia es sinónimo de masa. Y ya sabemos que la masa no es el peso. C, la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Esa es la respuesta, ¿cierto? D, la relación entre volumen y masa. Eso se llama densidad, eso no es peso, ¿cierto? Entonces la respuesta aquí es la C. El peso es la fuerza con la que la Tierra lo atrae a uno, la fuerza gravitacional. 13. Si la distancia entre dos masas se triplica, la fuerza gravitacional entre ellas, ¿qué le pasa? Primero que todo, sabemos que por esa ley la ley de gravitación universal de Newton, la fuerza gravitacional entre dos masas cambia con el inverso del cuadrado de la distancia. Esto yo lo mencioné mucho en clase, así que les tiene que sonar familiar. Es decir, depende del inverso del cuadrado de la distancia. A grandes rasgos, si la distancia entre dos masas aumenta, la fuerza gravitacional disminuye. O sea, si usted tiene dos masas aquí, una aquí y otra aquí, y las aleja, entonces la fuerza de gravedad entre ellas disminuye. Si las acerca, la fuerza de gravedad aumenta. Pero además no aumenta linealmente, aumenta con el cuadrado. O sea que si usted triplica la distancia, la fuerza de gravedad va a disminuir 3 al cuadrado, o sea 9. Esa es la respuesta. Ahí se puede hacer también un pequeño calculito que no voy a hacer aquí, pero lo puedo hacer en clase. Miren que hay unas preguntas muy fáciles, como por ejemplo la definición de peso, otras preguntas no tan fáciles como esta, pero que si ustedes hubieran estudiado y hubieran estudiado la ley de gravitación universal, a la que le dediqué un buen tiempo de una clase, entonces habría podido responder esto. 14. Para el movimiento de un satélite alrededor de la Tierra no es cierto que, ¿qué es lo que no es cierto? El satélite está acelerado,
Eso no es cierto, eso sí es cierto, porque si el satélite está describiendo una curva, ya sabemos que un movimiento curvilíneo necesariamente es un movimiento acelerado, porque si está cambiando la dirección de la velocidad, entonces cambia el vector, y si cambia el vector velocidad, hay una aceleración. Entonces, esta respuesta no es. Experimente una fuerza hacia la Tierra. Eso es verdad, ¿cierto? Eso no es cierto, eso es verdad, ¿cierto? Experimente una fuerza hacia la Tierra, que es la fuerza de gravedad, y es la fuerza que hace que el satélite gire alrededor de la Tierra. ¿Tiene un movimiento inercial? Eso no es cierto. No es cierto que tenga un movimiento inercial, por lo que dijimos aquí en la primera parte. Porque si está acelerado, pues no es inercial. Estar acelerado es diferente de tener un movimiento inercial. Un movimiento inercial se caracteriza por ser rectilíneo y uniforme. Realiza una trayectoria cerrada. Eso es cierto, ¿sí? Entonces aquí había que escoger de nuevo la que era falsa. Listo, la respuesta es la C. 15. La respuesta es la siguiente. Cuando levantamos un cuerpo a velocidad constante, podemos decir que el trabajo realizado es, entonces ya recordemos que el trabajo es fuerza por distancia, pero la fuerza tiene que ir en la dirección de la distancia. Cuando usted está levantando un cuerpo, la fuerza la está yendo hacia arriba y el cuerpo lo está moviendo de arriba hacia abajo. Por lo tanto, usted está realizando un trabajo, ¿sí? Así que esta A no puede ser, ese trabajo no es cero. Es cero si usted se quedara quieto sosteniendo el objeto, pero mientras lo levanta, sí realiza un trabajo. Por eso la respuesta correcta es la B. Se realiza trabajo con una fuerza que equilibre la fuerza de gravedad. Claro, para usted levantar un objeto, pues tiene que ser una fuerza que sea igual o mayor a la fuerza de la gravedad. ¿Ese trabajo es negativo? No, no es negativo porque si usted aplica la fuerza hacia arriba para levantarlo y el desplazamiento es de abajo hacia arriba, entonces el trabajo no es negativo. ¿Se realiza con una fuerza menor a la fuerza de la gravedad? Tampoco, es falso. Si usted aplica una fuerza a un objeto menor a la fuerza de gravedad, o sea, el peso, pues no lo puede levantar. La respuesta es la B. 16. Se desea empujar horizontalmente un cuerpo de masa m sobre una superficie lisa. En la Luna y en Tierra. Ojo que esto es importante, ¿cierto? En la Luna y en la Tierra. De estas dos situaciones podemos decir que, entonces vamos a empujar horizontalmente dos objetos, uno en la Luna y luego ese mismo objeto en la Tierra, ¿cierto? Y el cuerpo tiene la misma masa m y la superficie es lisa. Cuando le dicen que la superficie es lisa, le están diciendo desprecie la fricción. Entonces, ¿qué podemos afirmar de estas dos situaciones? La fuerza que se realiza en la Luna es mayor que la fuerza que se realiza en la Tierra. Esta pregunta es difícil. Esta pregunta 16 era una de las preguntas difíciles del examen, porque tienen que tener ustedes mucha claridad sobre el concepto de masa y la diferencia de aplicar una fuerza horizontal y de aplicar una fuerza vertical. Mire que cuando usted aplica una fuerza vertical, si está en la Luna o en la Tierra, hay diferencias, porque si usted deja caer un objeto en la Luna, ese objeto cae con menor aceleración, porque como la Luna es más pequeña, entonces en la Luna hay menor aceleración, entonces un cuerpo que esté cayendo va a caer con una aceleración menor, se acelera menos. Pero si usted se está moviendo horizontalmente, allá no influye el peso. Si usted se mueve sobre una superficie horizontal, el peso de ese cuerpo está equilibrado con la normal de la superficie. Así que solamente para moverse horizontalmente lo único que va a influir es la masa. Y la masa es la medida de la inercia. Y la inercia que tenga un objeto es la misma aquí, en la Luna, en Júpiter, en la galaxia más lejana o en el espacio vacío. Incluso un objeto podría no tener peso, pero sigue teniendo masa. Y si tiene masa, tiene inercia. Y esa inercia es la misma en cualquier parte. Entonces, para usted mover un objeto horizontalmente, necesita vencer la inercia de ese cuerpo. Y esa inercia es la misma porque depende de la masa. Por lo tanto, la fuerza que realiza en la Luna es igual a la que realiza en la Tierra. Esta no es correcta. La fuerza que realiza en la Luna es un sexto de la fuerza en la Tierra. Falso. La fuerza para mover el cuerpo es la misma en la Tierra y en la Luna. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque aquí no estamos pensando en el peso, estamos pensando en la inercia del cuerpo, que no depende de en qué parte esté usted. La fuerza en la Tierra debe ser mayor. Falso también. Como les digo, esta pregunta era de las difíciles porque requería que tuvieran un conocimiento. Pero quiere decir que preguntas como esta habían 4 en todo el examen, ¿cierto? Las otras eran muy trabajables. Estas preguntas las ponemos para que el que haya estudiado bastante saque 5, es por eso. Pero el resto del examen estaba muy ganable, muchachos.
17. Si doblas la fuerza neta sobre un objeto dejando su masa constante, ¿qué le pasa a la aceleración? Es simplemente aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. A ver, sí me da para escribir aquí. Fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, minúsculas. Entonces, ¿qué le pasa a usted si dobla la fuerza neta? O sea, si duplica la fuerza. Si usted duplica la fuerza y deja la masa constante, entonces como estas dos cosas son proporcionales, pues la aceleración se duplica también. Entonces la aceleración va a ser el doble de la original. Perdón, muchachos. Entonces, la respuesta es esta. La aceleración es el doble del original, no incrementa 4 veces ni 3. Por supuesto que hay información suficiente, simplemente la segunda ley de Newton. Si dobla la fuerza y la masa es constante, entonces la aceleración se duplica también. 18. Si la fuerza neta sobre un objeto de masa constante es constante y diferente de cero, es correcto afirmar que el objeto ¿qué? Entonces la fuerza neta es constante, ¿sí? Y es diferente de cero. O sea, hay una fuerza actuando sobre un objeto. Ya sabemos que si hay una fuerza actuando sobre un objeto, según esta segunda ley de Newton, el objeto se va a acelerar. Si esta fuerza es constante, esa aceleración es constante, ¿sí? Entonces, ¿se conserva su momentum lineal? No sabemos, ¿cierto? Porque si el objeto está acelerado, entonces no vamos a saber qué pasa sobre su momentum lineal. No sabemos si está interactuando con otros. No hay información suficiente para responder esto. ¿Sí? ¿Se mueve con aceleración constante? Eso sí lo podemos saber, ¿cierto? Porque ya sabemos que si actúa una fuerza, entonces esa fuerza produce una aceleración. Si la fuerza es constante, la aceleración es constante. Entonces la respuesta correcta es la B, ¿cierto? Se mueve con una aceleración constante. ¿Su velocidad se mantiene constante? No, no puede tener velocidad constante porque si hay una fuerza, entonces hay una aceleración y si hay una aceleración hay un cambio de la velocidad. ¿No cambia su estado de movimiento? Falso. Está cambiando su estado de movimiento porque está cambiando su velocidad, ¿cierto? Muy bien. 19. Dos péndulos A y B tienen igual masa y longitudes diferentes, ¿cierto? LA y LB. El péndulo A tiene una longitud mayor y el péndulo B tiene una longitud menor. Ambos péndulos se sueltan haciendo un ángulo vertical de 10 grados, o sea, un ángulo pequeño. La relación de sus periodos, ¿cómo es? Aquí había que recordar lo que está en los videos del profesor Pineda, que yo lo dije en clase también, que es lo que produce la longitud sobre un péndulo. Este también era una preguntita dificilita un poquito, tenían que saber bien cuál es la ecuación que gobierna el movimiento de un péndulo, que igual la menciona el profe en los videos y la mencioné yo también, pero tenían que haberlo estudiado. Y saber que el periodo de un péndulo, o sea, el tiempo en que se demora en hacer una oscilación, no depende ni de la masa del péndulo, ni depende del ángulo, siempre y cuando sea pequeño, sino que depende de la longitud, y que entre más grande sea la longitud de la cuerda, más grande es el periodo. O sea que si la longitud de la cuerda A es mayor que la longitud de la cuerda B, entonces el periodo del péndulo A es mayor que el periodo del péndulo B. Y esa es la respuesta correcta, la A. La TA no puede ser menor que TB, ni son iguales, y esto tampoco es correcto, porque sí hay información suficiente. Y finalmente, la pregunta 20. Si usted se encuentra parado y quieto sosteniendo una caja, entonces, esta es una situación diferente a la de ahorita. Ahorita nos dijeron levantar un objeto del piso. Ahora nos están diciendo, usted está parado y está sosteniendo una caja. ¿Realiza un trabajo negativo sobre la caja? No, usted no está realizando trabajo, porque si está quieto, no hay distancia recorrida. Aunque esté aplicando una fuerza, como no hay distancia recorrida, entonces no hay trabajo, porque el trabajo es fuerza por distancia. ¿Realiza un trabajo positivo? Tampoco. ¿Realiza un trabajo negativo sobre la caja mientras la caja realiza nada? No hay trabajo, ¿cierto? Está realizando un trabajo cero sobre la caja. Por eso la respuesta es la D. Repito, porque si está parado y no se está desplazando, entonces no hay distancia, por lo tanto no hay trabajo realizado. Bueno, muchachos, como les decía, quería hacer un video corto aquí.
No quiero extenderme mucho para que ojalá lo vean hasta el final, espero que lo hayan visto hasta el final. Los que se hayan quedado este ratico aquí escuchando esto, espero que les sirva, lo pueden guardar de referencia para estudiar para otros exámenes o eh, para que recuerden bien y refresquen estos conceptos que los vamos a seguir usando en las otras unidades. Y entonces la invitación es a que sigan estudiando con juicio, que no se desanimen y que le pongan pues más empeño y que se den cuenta ya cómo es que se evalúa el curso, que no es regalado, tampoco es imposible de hacer. Si usted estudia con juicio y entiende los conceptos, pues debería ganar. Y bueno, eso es todo. Seguimos, nos vemos en la clase siguiente a la que ustedes hayan visto este video. Y si quieren ampliar alguna pregunta o quieren ver la respuesta o entender bien o alguna justificación que vi aquí como pasé a prisa, no la entendieron bien, me mandan un correo, nos vemos por Skype o en la clase me lo preguntan. Yo estoy dispuesto para ustedes en la medida de lo posible para lo que me necesiten. Y bueno, nada, hasta la próxima. Chao.